¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este pequeño video de cortesía en el que abordaremos el tema de la medición de la dureza, el Hardness Test, prueba comúnmente utilizada durante pruebas de control de calidad o monitoreo de la integridad mecánica o de la degradación de materiales en la industria petrolera, metalmecánica y obra civil. Veamos qué nos depara este pequeño video de cortesía. Diversos requerimientos de ingeniería demandan de controlar los valores de dureza después de las operaciones de soldadura, especialmente en aceros de gran espesor o con alto contenido de carbono. Es decir, dos keywords o dos palabras claves que se nos tienen que venir a la mente siempre que hablemos de dureza es acero al carbono con alto contenido de carbono y gran espesor. Así también en el monitoreo de sistemas de diferentes especialidades industriales, con el propósito de detectar degradación o mecanismos de degradación en los materiales o bien como apoyo para los trabajos de aseguramiento de la integridad mecánica. Entonces, para el caso específico del acero al carbono, material en el que mayormente se desarrollan la mayoría de los procesos de manufactura en la actualidad, las variaciones en dureza inician en los procesos de solidificación de este, cuando es fundido para darle diferentes formas en los procesos primarios. El acero al carbono presenta una temperatura de fusión de aproximadamente 1650 grados. Esto quiere decir que a esta temperatura van a iniciar los cambios que principalmente le van a dar identidad a los valores de dureza. Cuando el metal líquido pierde la energía que lo mantiene en este estado, los átomos se agrupan en un proceso llamado nucleación y forman regiones específicas denominadas granos de material. Y estos a su vez se agrupan en regiones denominadas cristales, es decir, se dice que el acero al carbono tiene una estructura cristalográfica. Esto quiere decir que se arregla en forma de cristal y la manera en la que típicamente se acomodarán los átomos es como se describe a continuación. Técnicamente la estructura de una soldadura, como ya se comentó, es tipo cristalina y existen tres tipos de posiciones en las que los átomos de una soldadura se pueden agrupar. En el primero es el BCC, en el Body Centered Cubic, o cubo centrado en el cuerpo. En este tipo de arreglo, los átomos se acomodan de tal manera que se asemejan a un cubo, con un átomo en cada una de las esquinas, como se muestra en la figura anexa, y un quinto átomo en el centro del mismo. Los metales que presentan estas características son el acero al carbono, cromo, molibdeno y tungsteno. Una característica de los metales o de los elementos con la estructura BCC es que tienen una dureza extrema y una poca ductilidad. Otro tipo de arreglo cristalográfico es el FCC, Face Centered Cubic, o cubo centrado en las caras. En este tipo de arreglo, los átomos se acomodan de tal manera que existe un átomo en cada esquina, así como en el arreglo BCC. Sin embargo, tenemos en este caso un átomo en cada una de las caras del cubo. Los materiales con esta característica son el aluminio, el cobre, níquel y el acero inoxidable austenítico. Descartando el acero inoxidable austenítico, por supuesto, la característica principal de los metales con una estructura FCC es que son de alta ductilidad, son muy dúctiles, incluso son dúctiles a una temperatura ambiente. El siguiente arreglo cristalográfico que tenemos en el escenario es el HCP, o Hexagonal Closed Package, paquete cerrado en hexágono. En este tipo de arreglo, los átomos se acomodan en un prisma hexagonal, con dos hexágonos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior, es decir, en el fondo del arreglo, cada uno con un átomo en cada uno de los vértices y al centro, y en el medio, es decir, en la región central, un triángulo conformado por tres átomos. Los materiales con esta característica son el zinc, el cadmio y el manganeso, materiales todavía más dúctiles que los del arreglo cristalográfico FCC. Esto no quiere decir que solamente existan estos tres tipos de arreglos cristalográficos, en realidad existen más y más complejos, pero estos tres son los que mayormente se presentan en la mayoría de los materiales utilizados principalmente en la industria. Hablemos un poco sobre el acero. El acero, que es el caballo de batalla de la industria. El acero puede existir en diferentes fases, por eso decimos entonces que el acero es un metal alotrópico, porque va a cambiar de fases
o cambia de características metalográficas o metalúrgicas dependiendo de la temperatura. Y entonces en el acero al carbono podemos tener diversas etapas o diversas fases alotrópicas: austenita, ferrita, perlita, vainita y martensita. Decimos entonces que a una temperatura cercana o a temperaturas cercanas a los 721 grados, conocida como temperatura de transformación, el acero existe en una fase denominada perlita. A temperaturas superiores a los 721 grados, el acero existe en una fase mixta denominada austenita ferrita. A temperaturas cercanas a los 843 grados centígrados, el material cambia completamente a austenita y se mantendrá en esta fase hasta que alcance la temperatura de fusión, en donde de hecho no hay fase. ¿Ok? Una vez alcanzada la fase de austenita, de allí se puede manipular el ritmo de enfriamiento. ¿Para qué? Para obtener acero con diferentes propiedades. Claro está, dependiendo del método de enfriar el acero, partiendo de la temperatura de austenitización, de ello dependerán las propiedades que tendrá el producto final. Hablando de tratamientos térmicos, empecemos con el más popular y el más sencillo de explicar, el recocido. En este método de enfriamiento se toma el acero a temperatura de austenitización, que ya habíamos quedado que eran aproximadamente 843 grados centígrados, y se deja enfriar dentro de una caldera. Este método coloca el acero en su condición más débil y más suave. Muchas veces en los cursos nos preguntan cuál es el propósito de querer obtener acero débil y acero suave. Bueno, tenemos dos fundamentos o dos principios que podemos utilizar para explicar esto, como el producto final. Es decir, yo quiero un acero suave para que el producto final tenga características de acero suave. Y el ejemplo más común y popular es el alambre recocido que utilizan los albañiles. La segunda opción que tenemos es como tratamiento térmico primario y parte del proceso de manufactura. Es decir, yo quiero obtener un acero suave con propiedades débiles y fácilmente dúctil para que yo después pueda procesarlo en una etapa secundaria, como las imágenes anexas, en donde yo pueda rolarlo, extruirlo o moldearlo o forjarlo o doblarlo, dependiendo de las características finales del producto que se va a fabricar. El siguiente tratamiento térmico que tenemos es el normalizado. En este método de enfriamiento se toma el acero a temperatura de austenitización, que insisto, es aproximadamente 843 grados centígrados, y se deja enfriar a una temperatura ambiente. Este método forma nuevos granos de perlita ferrita, es decir, yo utilizo el normalizado cuando el producto ya tiene la forma aproximadamente final que obtendré al final del proceso de manufactura. Por ejemplo, en el caso de estas carcasas, estoy hablando de que el producto tiene en este momento, en esta etapa de tratamiento térmico, entre el 70 y el 80% de su forma y condición superficial final que tendrá cuando se determine. Esto quiere decir que al formar granos de perlita ferrita, el acero, digamos, tiene una dureza o unas propiedades mecánicas estándar. ¿Listo? Tenemos aquí un tratamiento térmico que se puede decir que es un tratamiento de dos partes. Se le denomina el quench o el revenido. En este método de enfriamiento se toma el acero a temperatura de austenitización y se enfría, ojo con la palabra, se enfría súbitamente en aceite, agua o espuma. Remarcamos la palabra súbito, ya que es importante entender que se denomina súbito a el enfriamiento brusco que sufre el material. Este método de enfriamiento resulta en un acero con una estructura denominada, ojo con esta segunda palabra, martensita, la cual es una estructura extremadamente dura, muy quebradiza y con una ductilidad muy baja. Propiedades indeseables en una soldadura. Ojo con este tema y ojo con esta frase y este ejemplo, porque más adelante cobrará relevancia. Decimos que el quench o el revenido es un tratamiento térmico de dos partes, porque una vez que se ha sometido a este tratamiento, se puede llegar a generar otro tratamiento térmico denominado templado o el tempering. Para recuperar las propiedades de un material con estructura martensítica, se debe de someter a un proceso de recuperación llamado templado, que consiste en recalentar el material
entre los 38 y los 704 grados centígrados, dependiendo de diversos factores, para así suavizarlo y recuperar sus propiedades. En términos simples, para el acero, entre más rápido el enfriamiento, más duro y menos dúctil, pero extremadamente propenso a agrietamiento. Decimos entonces que durante las operaciones de soldadura, el metal inmediatamente adyacente al charco de la soldadura estará sujeto a un ritmo de enfriamiento mayor, debido a que es calentado a temperaturas extremadamente altas para ser posteriormente enfriado de manera súbita por la masa de material no afectado por el calor, o sea, esta zona más fría. Recordemos entonces que de acuerdo con la ley de la termodinámica, el calor viaja de la parte más caliente a la parte más fría. Esto quiere decir entonces que cuando el calor se genera en una soldadura, este va a tender a desplazarse en esta dirección. Es decir, entre más frío se encuentre las zonas cercanas al charco de soldadura, el enfriamiento va a ser más rápido, debido a que es calentado a temperaturas extremadamente altas para ser posteriormente enfriado de manera súbita por la masa de material no afectado por el calor más frío. A eso se refiere. A esta zona que ha sufrido los embates del calentamiento y el enfriamiento súbito se le denomina zona afectada por el calor, y debemos de controlarla y cuidarla en las operaciones de soldadura. Quiere decir entonces que necesitamos entender lo siguiente. El propósito del tema es entender lo relevante de prestar atención a los requerimientos de precalentamiento y tratamiento térmico por soldadura, a controlar las rachas de aire durante las soldaduras, controlar la temperatura entre pasos, etc. Probablemente el punto más importante aquí es entender que el aplicar el precalentamiento o el tratamiento térmico por soldadura es para prevenir condiciones de dureza extrema en el material. Claro está, también para reducir esfuerzos y liberarlos. Pero lo que tengo que entender es que entre más reduzca yo la velocidad de enfriamiento, es decir, entre más lenta sea la velocidad de enfriamiento, estará menos la probabilidad de ocurrencia de la formación de martensita, que recordamos es una estructura dura, quebradiza y poco dúctil, condiciones indeseables en la soldadura. Por eso es que los tratamientos térmicos pre y post soldadura deben estar especificados en los WPS y se deben de controlar, corregir y aplicar. Hablemos un poco de la dureza porque es el tema principal y medular. La metodología más común para la determinación de las propiedades de un material es la dureza. Con suficiente conocimiento de la composición y proceso de manufactura de un material en particular, la dureza puede ser utilizada para hacer mediciones indirectas de las propiedades de un material. Por ejemplo, la dureza es rutinariamente utilizada para determinar qué materias primas han recibido tratamientos térmicos especiales, por ejemplo, tratamiento térmico, para así separarlas antes de que avancen en sus diferentes operaciones secundarias. Vamos a ver cuál es la definición de dureza. En términos generales definimos a la dureza, ¿sí?, como la habilidad de un material para resistir penetración superficial. La penetración superficial demanda del uso de un indentor y una fuerza para generar de manera localizada algún tipo de deformación plástica en el material o en la superficie del material. Existen en la industria diversas metodologías para la medición de la dureza de los materiales, como a continuación se describe. Veamos cuáles son. Uno de los primeros sistemas de medición de dureza de los materiales fue el sistema Mohs o escala Mohs, la cual básicamente especifica y agrupa 10 minerales acomodados dependiendo de su dureza, iniciando con el número 1 como el más suave. El talco, el yeso, la calcita, la fluorita, la apatita, el feldespato, el cuarzo, el topaz, el corundo y el diamante son los minerales que se agrupan del 1 al 10 para determinar la dureza de un material, y esto opera o operaba de la siguiente manera. Si un material podría ser fácilmente o notablemente rayado o marcado con el topaz, por ejemplo, pero no con el cuarzo, decimos entonces que tiene una escala entre el 7 y el 8. Entre el 7 y el 8.
Esta escala tiene una aplicación nula en la metalmecánica, pero sigue siendo utilizada en la mineralogía. La escala Mohs o la escala de medición Mohs es conocida como la madre de las mediciones de dureza, ya que de hecho fue el primer sistema regulado y estandarizado para la medición y determinación de la dureza. Fire Test. Otro método de abrasión o marcado para medir la dureza de los materiales es el método Fire Test. Este método tiene ciertamente una aplicación práctica en la medición de durezas en las industrias de los metales. Un set de limas es utilizado para realizar un marcado sobre la superficie de los materiales de una manera relativamente rápida y poco precisa, pero puede ser fácilmente utilizada en situaciones de taller en donde se requiera confirmar o corroborar la identificación de un material de una manera práctica, pero sobre todo rápida, y con buenos resultados o con resultados medianamente buenos. Dureza Brinell. En el año de 1900, Johann August Brinell, un ingeniero suizo, introdujo un nuevo sistema universal para la medición de la dureza, el cual consistía en imprimir mediante una fuerza una esfera de acero endurecido en los materiales bajo prueba, y a través de dicha impresión asignar un número en la escala Brinell. Se han utilizado esferas con diferentes dimensiones y cargas, pero la más común es una esfera de 10 milímetros impresa con una fuerza de 300 kilogramos durante 10 segundos para el acero y una carga de 500 kilogramos para materiales no ferrosos. El valor numérico Brinell se obtiene de dividir la carga en kilogramos entre el área de la impresión en el material en milímetros. La operación habitual es leer el diámetro de la impresión y utilizar este valor junto con las tablas ya existentes para asignar un valor Brinell. Estos son los instrumentos que típicamente se utilizan para imprimir huellas en el proceso de la dureza Brinell. Tenemos máquinas estacionarias, máquinas portátiles, que como ya veíamos imprimen una huella. Posteriormente, con un instrumento llamado esclerómetro, se determina el diámetro de la huella. El diámetro de la huella se asocia o se correlaciona con las tablas, una de las cuales se puede utilizar o se puede consultar la que ofrece el estándar ASTM E10. Para determinar cuál es la dureza, basado en la carga que se le aplica, en el diámetro de la bola, el diámetro de la marca y así correlacionarlo con la dureza correspondiente. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la prueba Brinell? Veamos. El método Brinell tiene una enorme ventaja de que es capaz de conocer la dureza de un material sobre un área relativamente mayor que con el resto de los métodos conocidos, reduciendo con ello las inconsistencias causadas por pequeñas imperfecciones o irregularidades en la superficie de los materiales. Con aceros al carbono y aceros de baja aleación, la relación entre esfuerzo a la tensión y la dureza Brinell pueden ser correlacionados con resultados consistentes si multiplicamos el valor Brinell por 500. Más adelante tendremos ejemplos de este valor y de este valioso dato. Una desventaja significativa es que para poder imprimir la huella de una manera consistente se debe de contar con una máquina de un tamaño poco portable. No obstante, existen equipos portátiles. No es tan fácil de acomodar ciertos tipos de piezas de manera que la huella quede impresa uniformemente. O por ejemplo, no es práctico para la medición de dureza de componentes muy pequeños o delgados, ya que podrían destruir dicho espécimen. Tenemos un ejemplo práctico de un instrumento portátil para la medición de la dureza en el taller. Sin embargo, este equipo yo solamente lo puedo utilizar en una posición horizontal, no así vertical ni sobre cabeza. Hablemos entonces de la dureza Rockwell. Debido a su conveniencia, ya que solo una pequeña marca es dejada en el material bajo prueba, una de las metodologías de prueba de dureza más utilizada es el método de dureza Rockwell. Es también una prueba de marcado, es decir, de indentación, solo que, a diferencia del método Brinell, las lecturas de dureza son tomadas directamente en la carátula del instrumento usado para aplicar la carga. Recordemos que en el caso de la Brinell, yo medía la huella independiente de la máquina. Y aquí en el Rockwell lo que me dice es que la misma máquina lo mide.
Para obtener el número Rockwell, el equipo es primero usado para aplicar una carga primaria de 10 kilogramos sobre el indentor o penetrador. Con esta acción primaria se eliminan los errores inducidos por la presencia de elementos no deseados en la superficie de los materiales, tales como escamas, óxido, pinturas o aceites. Posteriormente, una segunda carga principal de 60, 100 o 150 kilogramos, dependiendo del tipo de indentador y la escala que se use, es aplicada hasta que el indentor o indentador penetra lo máximo que los ajustes lo permiten. Entonces, la diferencia de profundidades entre la carga primaria y la principal es conocido como el número Rockwell. Tenemos la máquina que típicamente se utiliza para la prueba de dureza Rockwell y tenemos los esquemas de la carga primaria y la carga principal. Para los materiales más duros se usa un indentor con forma cónica con una punta con un triángulo o con un ángulo, de 120 grados conocido como Braille. El indentador o penetrador utilizado y la carga a utilizar son definidos por la letra que le pertenece o que le precede al número Rockwell. Si tenemos Rockwell B, Rockwell C, sus características del indentor, la fuerza aplicada y todo el grupo de materiales al que se puede aplicar. Estos datos los podemos ver de una manera más completa en el estándar ASTM E18, que es la prueba de dureza mediante la escala Rockwell. ¿Qué pasa con la dureza Vickers? Veamos. La metodología del método de dureza Vickers opera de una manera similar al método Brinell, con la diferencia de que se utiliza un indentador piramidal de 4 caras y la medición de la indentación, es decir, de la huella, es medida mediante un microscopio debidamente posicionado en la misma máquina que imprime la huella de la prueba. Este método de dureza es principalmente usado para la medición de regiones muy pequeñas, incluso a nivel microestructura, para efectos de análisis metalúrgico. Es básicamente una prueba de laboratorio cuyas condiciones deben de ser debidamente controladas para obtener resultados consistentes. No es una prueba de campo ni es una prueba de impacto industrial, más bien tipo metalográfico. Bien, veamos ahora el método de medición de dureza más popular y más utilizado en la industria, es decir, el más portable de todos, que es el método de dureza LIP, método de dureza por rebote o método Equotip. La medición de dureza en general ha sido una aproximación fácil, práctica y económica cuando la tarea es conocer ciertas propiedades de los materiales. Sin embargo, la medición de dureza en ocasiones se ve limitada por diversos aspectos físicos que limitan su aplicación. Veamos entonces cuáles son estos aspectos que principalmente limitan la aplicación de la medición de la dureza. Y decimos entonces que número 1 es la localización de los materiales a probar. Es decir, hablábamos que de los métodos de medición de dureza más comunes, como el método Brinell, el Rockwell y el Vickers, en estos casos son pruebas de fábrica, son pruebas que se deben de realizar o que mayormente se realizan en la fábrica. No es tan fácil transportarlos a campo, aunque sí se puede, pero no es tan fácil. Número 2, la dimensión de los materiales a probar, ya que muchos materiales al tener una dimensión muy grande no es posible colocarlos en la máquina que les imprime la huella. El costo asociado con la ejecución de las pruebas, ya que en este caso, como son pruebas mayormente de laboratorio, tenemos que pagar un laboratorio que las ejecute. El tiempo que consume las pruebas va en relación o va de la mano con el punto anterior. Y yo creo que lo más importante aquí y lo que más hay que resaltar y destacar es la posición de la superficie a probar. Hablábamos al inicio, cuando platicábamos sobre los métodos de dureza, que el inconveniente número 1 es que la posición de la pieza a probar debería, en la mayoría de los casos, de posicionarse de manera horizontal. Con el método LIP se logra resolver este punto. Sin embargo, los desarrollos tecnológicos impulsados por la constante necesidad de mejora y resolución de problemas han empujado esta necesidad al grado en el que los investigadores siempre encuentran nuevas formas de sustituir las metodologías tradicionales. La medición de la dureza aparece en el escenario.
en diversos sectores de la industria y en diferentes etapas de fabricación o manufactura de un producto. Las etapas en donde más destaca su uso y necesidad es en el uso en aquellas que están asociadas con gradientes térmicos elevados, como por ejemplo tratamientos térmicos, soldaduras y los maquinados, aun cuando también en algunas etapas en servicio, especialmente en aceros al carbón. Las metodologías clásicas para la medición de la dureza, como la Brinell, Vickers y Rockwell, son denominadas métodos de dureza estáticos. Derivado de esta necesidad, el suizo Dietmar Lieb, en conjunto con otros investigadores, detectaron una solución para realizar mediciones de dureza que lograrán vencer los inconvenientes que agobiaban las metodologías existentes. Fue entonces que el resultado de esta investigación dio origen a la medición de dureza mediante el método EquoTip, o también conocido como método Lieb o método de rebote. Las metodologías clásicas para la medición de dureza mediante el método Lieb se le denomina método dinámico. Tenemos aquí un esquema original del diseño del dispositivo de impacto para la medición de la dureza mediante el método Lieb o método dinámico, que básicamente podemos decir que consta de dos secciones, es decir, el instrumento consta de dos secciones. Es el instrumento y lo más importante es el cuerpo de impacto o el impactador, que en este caso determinará cuál es el rango de durezas que puedo medir con dicho cuerpo de impacto. Veamos. La metodología Lieb opera mediante la medición de la velocidad del cuerpo de impacto, que inicialmente es acelerado mediante el uso de un resorte, que lo proyecta a gran velocidad sobre la superficie del material bajo prueba. Esta velocidad es medida en tres etapas diferentes en la trayectoria del impactador. Se mide la velocidad de esta antes de impactar el material de prueba, cuando impacta el material, que es cero velocidad, y cuando el impactador rebota a consecuencia de la colisión. La velocidad es en turno medida por una bobina que se encuentra ubicada generalmente a 1 milímetro de distancia desde la cara del dispositivo de impacto. Entonces, interactúa con un magneto contenido dentro del mismo cuerpo de impacto, midiendo la diferencia de velocidades a través de leer las diferencias en potencial eléctrico, es decir, en el voltaje inducido. La relación matemática para efectuar esta medición y ofrecer una lectura se expresa matemáticamente mediante la fórmula anexa, y su vector de inducción es representado como a continuación se describe. La idea es que el cuerpo de impacto, al hacer colisión con la superficie del material bajo prueba, deforma plástica y elásticamente este material, y la esfera en el cuerpo de impacto sufre una deformación elástica. Ambas fuerzas interactúan para ofrecer los valores mostrados en el display del instrumento. El valor representado en el método Lieb se le denomina como HL, Hardness Lieb, y dependiendo del tipo de cuerpo de impacto y la sonda utilizada, se le adiciona una letra para designar esta combinación. Puede ser HLD, HLG o HLS, dependiendo de la dureza. Aquí quiero descartar lo siguiente y quiero comentar esto. Se generan malas prácticas a la hora de utilizar los medidores de dureza mediante el método Lieb. Uno de ellos, y el más común que yo me atrevo a mencionar, es que el mismo cuerpo de impacto demanda de recargar el resorte. Se recarga el resorte y con el botón que se ubica en la parte superior del cuerpo de impacto se libera el mismo. Muchas de las veces, la mayoría de los instrumentos tienen ajustes que le permiten generar un promedio de 3 impactos. No se pueden hacer los 3 impactos en el mismo punto. Es decir, no se pueden hacer los 3 impactos sin desplazar por lo menos la mitad del diámetro o el diámetro de la esfera a cualquiera de los lados. El error número 2 es que la dureza del cuerpo de impacto tiene que ser mayor que la dureza del material que se va a inspeccionar. Normalmente un cuerpo de impacto tipo D no puede servir para la medición de tungsteno, porque el cuerpo de impacto es de tungsteno. Es decir, existen malas prácticas asociadas con el método Lieb. Incluso la práctica o la mala práctica más común es trasladar los valores de dureza Lieb o de HL a Brinell o Rockwell. Esto se debe hacer con mesura y con conocimiento de causa. Más adelante estaremos ofreciendo el análisis del estándar ASTM que habla sobre el método de dureza Lieb.